Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Bueno, queríamos pasar algo de tiempo en esta noche porque sabemos que podríamos tener unos 20 minutos o algo así. No quiero tomar mucho tiempo. Entré y me senté y vi a Melinda y me vio y me dijo, ¿no vas a predicar o sí? Entonces yo le dije, voy a hablar contigo cuando llegue a casa. Pero bueno, no, mi amor, no voy a predicar. Como pueden ver, no solo predico en la iglesia, sino que ella vive en mi casa y también predico ahí. Ustedes entienden. Pero quería pasar algo de tiempo porque sé que hay muchos de ustedes que tienen preguntas y algunas de ellas, desgraciadamente, se han perdido en el proceso de que me lleguen y recibí un montón algo extenso y traté de recolectarlos brevemente esta noche antes del servicio de bautismos y en cierta manera los coloqué en cierta secuencia y uní algunos que en esencia están preguntando lo mismo para ver si puedo ayudarles a entender lo que hemos estado aprendiendo. Estoy muy contento por la respuesta a esta serie. Ha habido mucha disposición porque nosotros saquemos esto en cintas y en las notas de estudio, en la radio, y vamos a hacer eso. Estoy muy agradecido por ello. Pero algunas de las preguntas que voy a responder pueden haber sido tocadas en la serie y en cierta manera pueden algunos haberse perdido esa tarde o quizás no cubrí todo. Ustedes saben, entiendo como predicador, ustedes saben que entiendo esto y ustedes vienen y van y en cierta manera algunos de ustedes regresan y quizás han estado distraídos durante los últimos 15 segundos. Así es simplemente la naturaleza que nos caracteriza y ustedes, como ven, por ejemplo, se distraen y dicen, no, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No uno, sino algunas personas realmente se pueden enfocar y pueden oír todo. Y entonces entran y salen y quizás oí algo, quizás estuvieron y en cierta manera no lo oyeron y traté de tocar estas cosas importantes y toqué una pregunta y para darles una respuesta breve a cada una de ellas, quiero cubrir lo más que pueda y pueden darle seguimiento en su propio estudio de las Escrituras. La primera pregunta que escribí, no están en ningún orden de importancia, fue, debido a que los cristianos saben lo que las Escrituras enseñan en contra del aborto y enseñan acerca de la pena capital, de la pena de muerte, ¿hay algo de malo con involucrarse de una manera legal y ordenada por ver que estas cosas sean cumplidas? Lo que están diciendo es que si está bien cuando usted sabe que hay un medio para que se alcance la implementación de la pena capital, la pena de muerte, o un medio para llevar a su fin el aborto, ¿debe usted involucrarse? Y la respuesta es sí. Si se va a hacer un referendo con la gente, si hay una oportunidad de votar, si hay una oportunidad de que usted exprese su posición en algo, aplicar el tipo apropiado de presión, necesitamos hacerlo. Ahora otra pregunta que llegó, y creo que una media docena de personas hicieron esta pregunta y la cubrimos, pero la voy a mencionar brevemente. La pregunta es esta. ¿Cómo se debe justificar la guerra? ¿Está bien o está mal que un cristiano sea parte del servicio militar y en el proceso de involucrarse en el servicio militar quitar una vida? Bueno, la respuesta a esa pregunta obviamente es que bíblicamente hay guerra. En muchos puntos en la historia del Antiguo Testamento, la guerra no solo se permite, sino que la guerra básicamente fue diseñada por Dios, ¿verdad? Entonces el asunto no es que está mal matar, el asunto es en qué condiciones está mal. Y básicamente sabemos que está mal asesinar a alguien porque en los 10 mandamientos dice no matarás, usando la palabra hebreo que significa asesinato y no la que significa quitar la vida en una guerra. No hay lugar para el homicidio. Pero las Escrituras son muy claras. Hay una defensa personal justa y hay una retribución justa. Recordará usted en Romanos 13 dijimos que las autoridades son ordenadas por Dios y dice que son ministros de Dios que no llevan la espada en vano. La llevan para algo y la llevan para quitar la vida. Hay condiciones en las que es justo quitar la vida. Cuando alguien viola la ley nacional o cuando un grupo de personas violan la ley nacional y cuando se entrometen en las libertades y los derechos y privilegios de la ciudadanía, debe haber retribución. Aun Jesús, recuerde usted en Mateo 26, le dijo a Pedro, si tú usas la espada, ¿qué? Morirás por la espada. Y él estaba afirmando que si usted quita una vida, entonces Dios ha ordenado que usted debe entregar su vida. Entonces más vale que guarde su espada. Tienen todo derecho de quitarle la vida. Entonces un gobierno puede quitarle la vida a un asesino o a alguien que comete un crimen. Esa es la ley del lex talionis en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida.
Y en Génesis 9, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Ahora, si eso es verdad a nivel nacional con un criminal individual, también podría ser verdad a nivel nacional con un grupo colectivo de criminales. Entonces yo creo que el asunto en la guerra puede ser entendido de manera muy simple. Si una guerra es una guerra de defensa en contra de un invasor malo y agresivo que viene a asesinar a gente inocente, entonces creo que la defensa personal es un acto justo. Si, por ejemplo, yo en los Estados Unidos fuera llamado a servir en Estados Unidos en el tiempo de guerra porque fuimos atacados por Rusia y los rusos vinieran a tratar de apoderarse de nuestra nación y destruir nuestras vidas y masacrar a millones de nosotros, o si Rusia decidiera invadir a nuestros amigos canadienses al norte y yo fuera llamado a ir ahí y defenderlos contra ese agresor malvado, yo creo que ese sería un acto justo de defensa. No obstante, si yo como ciudadano ruso y los rusos me reclutaran para su ejército y dijeran, ve a Afganistán y masacra a tantas personas como sea posible para que podamos apoderarnos de su tierra y convertirlos en una tierra comunista, no podría hacer eso. Entonces el asunto no es simplemente quitar una vida. Un policía en la calle enfrenta lo mismo cuando ve, por ejemplo, algunas personas inocentes que están siendo atacadas. Están a punto de ser asesinadas. Y en defensa de esas personas, él puede escoger si lo mejor es quitar la vida del que quiere matar al inocente. Esa es la diferencia entre el policía y el criminal. El criminal quita la vida inocente, el policía protege al inocente. Y eso sucede a nivel nacional y siempre ha sido, y podemos estar contentos por eso en un sentido, que los Estados Unidos de Norteamérica han adoptado la postura de proteger a personas inocentes. Nos confundimos un poco en eso en Vietnam, desafortunadamente, porque estábamos siendo inundados por humanistas socialistas que querían destruir lo que Norteamérica proponía, aquello que creía. Hicieron un buen trabajo en confundirlo al punto en el que Vietnam estuvo en un punto de quiebre en la historia de nuestra nación. Pero por lo menos hasta ese entonces éramos la nación que buscaba ayudar a aquellos que estaban siendo atacados por los agresores malvados. Ahora, no es fácil decir que toda vida que ha sido tomada fue en defensa propia, que no hubieron abusos en eso, pero creo que eso debe ser entendido de manera clara. Fue interesante en la convención de medios masivos religiosos nacionales, en donde el presidente Reagan habló, que él se refirió al capítulo 14 de Lucas, y sé que la prensa hizo que fuera algo difícil para él después de eso. No le gusta que la gente use la Biblia, y ciertamente está fuera de su rango. Y él usó la declaración de Lucas 14:31, en donde dice, ¿qué rey va a ir a hacer guerra contra otro rey que no se sienta primero? Y considera, si puede, con 10,000, enfrentar al enemigo que viene contra él con 20,000. Y el Señor simplemente está diciendo aquí, usando una ilustración simple, que en cierta manera Él reconoce el hecho que hay guerra justa ahí. Digo, tenemos que enfrentar eso, es una realidad. Y entonces Él simplemente está asumiendo la realidad de la guerra, que dice cualquier rey que tiene alguna medida de sentido común va a evaluar cuidadosamente lo que tiene y ver si con sus 10,000 puede enfrentar al que tiene 20,000 o de otra manera, envía a una delegación y desea establecer condiciones de paz. Ahora, eso es lo que se conoce como una especie de acuerdo de paz o negociación. Eso es lo que genera la carrera armamentista. Entonces, el Señor reconoce que algunas veces va a haber un rey que tiene mucho más potencial militar, mucho más poder militar, y para enfrentar con el enemigo que él teme, tiene que hacer algo a nivel de negociaciones. Y solo menciono ese pasaje para señalar que el Señor supuso o asumió que la guerra era una realidad de la vida y que la guerra tenía que ser enfrentada cuidadosamente. Será bueno evitar si usted va a estar en la parte que va a perder, obviamente. Él no moraliza la guerra, él simplemente la afirma como un hecho. La guerra es un hecho y tiene que ver con la historia. Las naciones se levantan, las naciones caen, la guerra es parte de eso, y yo creo que como cristiano la única ocasión en la que usted puede entrar en una actividad así, sea como soldado en un ejército o un policía, es en defensa de alguien que está siendo atacado por un agresor malvado. Lo mismo sería el caso, y alguien hizo la pregunta, tengo un negocio que hay acerca de las personas que llegan con todo tipo de armas y amenazan las vidas de gente inocente en mi negocio. Si llega a un punto de vida o muerte y tengo un arma, ¿tengo el derecho de usar el arma? Y creo de nuevo que llega al punto de que queda a discreción de la persona si usted está actuando como un agresor malvado o si usted está actuando en defensa de la vida y la propiedad.
lo mismo sería el caso en su hogar. Y ese es un asunto muy personal. También reconocemos, y alguien hizo la siguiente pregunta, ¿está bien ser dueño, poseer armas? Y de nuevo yo añadiría que depende del punto de vista de la ley. Sea lo que sea que nuestra nación permite, si estamos dentro de los límites de la ley, tenemos derecho de poseer esas cosas. Si usted simplemente quiere ir al patio de atrás y dispararle ahí a latas de Coca-Cola, ahí en una reja, o lo que tenga usted en mente para ese tipo de cosas, pero tan pronto como usted toma esa arma y la convierte en una arma de agresión contra alguien más, usted no solo ha violado ya el estándar divino, sino que ciertamente ha violado la intención de la ley de la tierra. Ahora otra pregunta que llegó es esta. ¿Acaso las Escrituras en el Antiguo Testamento no se aplican al gobierno de Israel en lugar de aplicarse al gobierno en general? En otras palabras, la persona está preguntando, ¿cómo puedes tomar principios bíblicos del Antiguo Testamento y principios bíblicos del Nuevo Testamento y aplicarlos a gobiernos que no sean el gobierno de Israel? La respuesta a esa pregunta es esta. Lo que Dios estableció en la nación de Israel era como un ejemplo para el resto de las naciones. Israel fue diseñada por Dios para que fuera un modelo para la sociedad humana de la mejor manera en la que una sociedad debe vivir y funcionar. Lo que Dios hizo en Israel fuera, de manera natural, de el pacto único y especial. Lo que Dios hizo en Israel fue por su propio diseño como el rey, el verdadero rey de Israel, porque esa era la mejor manera en la que un pueblo pudiera disfrutar de los beneficios de la vida nacional. Y también no hay nada en las Escrituras que indiquen que Dios ha establecido o tiene un conjunto de valores morales para Israel y otro para el resto de la gente. Entonces no tenemos razón alguna de concluir que los principios dados a la nación de Israel serían diferentes para alguien más. Y podremos vivir en base a esos principios dados a la nación de Israel en cualquier nación, en cualquier época, en cualquier gobierno, y beneficiarnos y ser bendecidos. Alguien hizo la pregunta interesante a lo largo de esa idea acerca del equilibrio de poderes, acerca de la idea de tener una rama judicial, una rama legislativa y una especie de función presidencial en la que usted tiene este equilibrio de poder. Quizás usted no reconozca esto, no se haya dado cuenta de eso, por cierto, pero eso es bíblico y ese fue el diseño de Dios. De hecho, ese fue el diseño de Dios para el pueblo de Israel. En el versículo 17 de Isaías 33, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Y continúa hablando de esto. Y después en el versículo 22 dice, y esto es muy interesante, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Y aquí hay una declaración muy interesante. Ahí está la rama judicial, legislativa y la presidencial. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro dador de la ley, el Señor es nuestro rey. E inclusive ahí está en el sentido del gobierno de Dios en la tierra de Israel una cierta descripción de lo que experimentamos en nuestra propia nación como el equilibrio de poderes. Entonces los principios, y esa es solo una ilustración, los principios relacionados con Israel son principios que los hombres han encontrado, han descubierto que son eficaces en cualquier época y en cualquier lugar, en cualquier nación. Otra pregunta que llegó es esta. ¿Cómo es que nuestra sumisión al gobierno se reconcilia con los salmos imprecatorios? Ahora, no sé si usted conoce los salmos imprecatorios. Son una serie de salmos que usted lee, y en esos salmos usted encuentra al salmista clamando porque Dios destruya a los impíos. ¿Se acuerda de esos? Y él está orando, oh Señor, ¿cuándo vas a destruir a mis enemigos? David es el que está ahí en los salmos imprecatorios. Él está huyendo de Absalón, él está huyendo de alguien que lo ha traicionado, y él clama a Dios, ¿por qué no haces algo? Ustedes saben, es como, ¿por qué los justos sufren y por qué los malos prosperan y demás? ¿Y cómo reconciliamos lo que es una actitud piadosa con una actitud de sumisión al gobierno? La respuesta es esta. Nos sometemos al gobierno, pero si hay maldad en él, podemos orar a Dios porque elimine la maldad. Pero hay una diferencia entre la oración y la rebelión, ¿no es cierto? Nos sometemos al gobierno, y si seguimos lo que hizo David, oramos porque Dios elimine la maldad. Y creo que eso da el equilibrio apropiado. Otra pregunta que se hizo fue bastante interesante y fue la siguiente. ¿Qué hay acerca de los inmigrantes ilegales y los refugiados que son ilegales en el país? ¿Acaso la iglesia debe acogerlos?
Quizás usted no se dé cuenta de esto, pero hemos tenido que enfrentar eso no solo en unas cuantas ocasiones, de personas que han venido a los Estados Unidos, por ejemplo, y han cruzado la frontera mexicana, o que vienen de Latinoamérica y vienen a California, vienen a Los Ángeles y vienen a Grace Community Church, vienen al estudio bíblico, lo que sea, quizás en el departamento hispano, y llegan a conocer a Jesucristo y son salvos, y se vuelven parte de la iglesia, y descubrimos que están aquí de manera ilegal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la posición que hemos adoptado es que nuestra responsabilidad es reportarlos como ilegales, pero hacer todo lo que podemos por demostrar que hay medios para mantener su residencia y presencia y estar a su lado en cualquier manera que podamos ayudar y asistirlos. Pero de nuevo, no albergarlos en violación de la ley. Ahora alguien va a decir, bueno, si regresan, no van a tener ningún amigo cristiano y demás. El asunto no es ese. El asunto es que usted obedece lo que Dios dice y confía en que Él se encargue de las circunstancias. Si tuviéramos un Dios en quien no podemos confiar, podríamos tener un pequeño problema aquí, ¿no es cierto? Si tuviéramos un Dios que no pudiera cuidar de ellos y nosotros, podríamos preocuparnos por eso. Y entonces se vuelve una situación en la que necesitamos ir a las autoridades y hacerles saber cuál es la situación. Tuvimos un joven en una situación única hace algunos años atrás. Vino a Estados Unidos porque él tenía un problema de riñones, no podía recibir diálisis en México. Vino a Estados Unidos y encontró aquí que podía vivir y ser salvo. Se volvió parte de Grace Community Church. Y él era un inmigrante ilegal, sin documentos, sin papeles, y estaba en una situación desesperada de estar aquí no solo por razones espirituales, sino también por razones físicas. Y no me acuerdo de todos los detalles de la situación, fuera de que mi memoria me sirve al punto del hecho de que hicimos lo que pudimos con las autoridades, algunas de las cuales no carecían de compasión, y se quedó hasta que eventualmente, creo, partió con el Señor. Ahora, alguien también hizo la siguiente pregunta. ¿Qué hay acerca de meter Biblias de contrabando? ¿Qué hay acerca de imprimir Biblias cuando es prohibido? Escuche, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora usted está hablando de un mandato divino, ¿verdad? Ahora usted está hablando de proclamar la palabra de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si usted quiere meterlas como contrabando, métalas, pero reconozca esto. Debe reconocer esto, que si lo descubren, yo nunca les dije que hicieran eso. No. No sé cómo esto salió. Usted tiene que enfrentar las consecuencias, pero la palabra de Dios necesita salir. Y usted sabe, siempre me emociona cuando oigo que en sótanos, detrás de la cortina de hierro, hay imprentas hechas de partes de bicicleta. Me encanta eso. Y alguien está usando una parte de bicicleta para imprimir las Escrituras. Alguien más preguntó, ¿qué función existe para un abogado cristiano? Una muy importante. ¿Se da cuenta de que el mundo entero está a cargo de abogados? Así es. Y nadie más sabe de qué están hablando. Usted no puede hacer nada sin un abogado. Y esa es la manera en la que el sistema está diseñado. Los abogados son los abogados. Los abogados son los jueces. Los abogados son los políticos. Los abogados están a cargo de la legislación. Y necesita haber abogados cristianos porque los no cristianos realmente no saben dónde está el estándar de verdad y justicia. Algunos son mejores que otros. Pero realmente creo que hay un lugar para que un abogado cristiano represente la causa cristiana, la creencia cristiana, la verdad y la justicia en nuestro sistema. Y le doy gracias a Dios por los abogados cristianos. La otra noche, cuando estaba en Wisconsin, un hombre se me acercó, un hombre muy honorable llamado John McClario, quien es un abogado bien conocido, un abogado cristiano piadoso, quien ha estado involucrado en muchos asuntos en el país, defendiendo los derechos de cristianos en la iglesia y demás. Y cuando conozco un hombre así, le doy gracias a Dios por ese hombre que expresa la verdad de las Escrituras en el área de la justicia. Alguien más hizo esta pregunta. ¿Qué viene primero, pagar sus impuestos o mantener a sus hijos en la escuela cristiana? Eso es para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de pagar sus impuestos, entonces regrese la próxima semana y vamos a hablar de qué es lo que viene primero. Pero lo que leí, simplemente para darle una pista, Romanos 13, no es, amados, mantenga a sus hijos en la escuela cristiana, sino paguen sus impuestos. Otra pregunta. ¿Nos debe preocupar el elegir a aquellos que afirman una postura bíblica? La respuesta es sí, claro. Hallo imposible el votar por alguien que no lo hace. Y para ser honestos con ustedes, no sé si es apropiado admitir esto,
Pero aquí va, hay muchas cosas por las que ni siquiera voto porque no hay alternativa. Si son dos personas que no afirman una postura bíblica, tiendo a alejarme de eso. Alguien más hizo una pregunta interesante. ¿Puede el Señor llamar a los individuos a trabajar en el gobierno? La respuesta a eso también es sí. Estoy agradecido con Dios por policías cristianos. Por cierto, nuestra iglesia está llena de policías cristianos. Quiero que sepan eso, los están observando. ¿Cómo manejan ustedes en el estacionamiento? Lo que hacen cuando pasa la ofrenda. Claro, los están viendo. Y le doy gracias a Dios por ellos. ¿Usted no? Le doy gracias a Dios por los policías cristianos, por el hecho de que cuando un hombre se va a la cárcel, y algunos de ellos han compartido esto conmigo muchas veces, tienen el privilegio de entrar a interrogar a un prisionero, y cuando ya terminaron con la interrogación, le dan el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por el ministerio de estos hombres, quienes son fieles a la verdad y a la justicia, y son fieles no solo a la ley de la tierra, sino a la ley del Señor. Y creo que hay un lugar para que un cristiano esté sirviendo en toda forma de gobierno, porque Cristo necesita ser representado en todos lados. Simplemente siento que donde el Señor quiere que usted está, ahí es donde usted debe estar. Y después alguien hizo la pregunta, ¿por qué en las Escrituras no murieron todos los homicidas? El primero sería Caín, ¿por qué no murió? Y claro, Dios no había establecido todavía la pena capital cuando Caín mató a Abel en el capítulo 4, llegó hasta el capítulo 9. Entonces todavía no ha sido establecido de manera plena por parte de Dios. Dios fue paciente en ese caso porque la ley no había sido establecida. Pero aún después de Génesis capítulo 9, usted encuentra muchas situaciones en las que hubo personas que cometieron crímenes y no murieron. Ahora, puede haber algunas ocasiones especiales en las que Dios fue misericordioso y eso queda a discreción de Dios. Pero en mi estudio a lo largo de los años, y Dick Mayhew y yo estudiamos esto de manera bastante detallada durante un periodo de tiempo, llegamos a la conclusión de que al discutir el asunto de por qué las personas no murieron inmediatamente cuando cometieron crímenes, los cuales eran penados con la sentencia de muerte, el asunto real fue doble. Número uno, no quedaba nadie en la tierra en muchos casos que fuera lo suficientemente justo como para implementar la ejecución. En otras palabras, la tierra entera era tan apóstata y realmente no había nadie en posiciones de autoridad que fuera justo como para implementar el castigo. En segundo lugar, si hubieran comenzado a implementar la pena de muerte, hubieran matado a todo el mundo, porque todo el mundo había seguido ídolos, y el seguir a un ídolo era causa de muerte, ¿no es cierto? La nación entera, una generación entera de hijos fueron desobedientes a sus padres, y eso era digno de muerte. En otras palabras, todos eran apóstatas, y no era que Dios había cambiado su voluntad. Fue que no había nadie que lo implementara, pero Dios no cambió su voluntad. Veamos, una pregunta más. ¿Debe un cristiano entrar en huelga? Bueno, esa es una pregunta interesante, y hemos hablado de eso con muchos cristianos a lo largo de los años, y he llegado a la conclusión que es una decisión muy personal, privada, que usted debe tomar en su propio corazón, considerando todos los factores que estén involucrados, el motivo de todo lo que esté involucrado, y realmente no puedo determinar bíblicamente si hay algo que se relacione a las huelgas en las páginas de las Escrituras. Lo que leo en las Escrituras en Efesios y Colosenses es que si usted es un empleado, debe someterse a su jefe, punto. Dice usted, sí, pero mi jefe es una persona mala. Sí, probablemente ese es el caso en muchos casos, pero usted debe someterse también a personas malas. Estoy pensando en Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Si yo estuviera en esa posición, yo me sometería a mi jefe. Encuentro muy difícil el hacer algo diferente de eso bíblicamente. Y no lo estoy haciendo por agradarlo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Simplemente dice lo mismo una y otra vez. Obedezcan a sus jefes, obedezcan a sus amos. Ahora dice usted, bueno, las condiciones son injustas. Bueno, este era un día en el que eran esclavos y eso es injusto también. Digo, eso es más injusto que cualquier cosa que usted probablemente jamás ha experimentado. Pero eso no cambió la condición. Y en Colosenses es lo mismo.
Versículo 22 de Colosenses 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted tiene que recordar que es posible que tenga usted a un jefe, pero al que realmente sirve usted es ¿a quién? Al Señor. Y de nuevo regresamos al hecho de que los cristianos deben vivir vidas quietas y reposadas. Ahora, lo que dije al principio se vuelve una decisión individual. Puede haber algo de confusión en el proceso. Puede haber algo de conflicto que va a llevarlo a preguntarse cómo interpretar eso y debe depender de la guía del Espíritu Santo. Pero el fondo en las Escrituras es que usted se somete a su jefe. Así es. Y si usted dice, bueno, las condiciones son injustas, entonces usted debe regresar a la esclavitud del Nuevo Testamento, en la cual el mandato es originalmente dado. Y creo que los cristianos realmente se meten en problemas y van más allá de las Escrituras y tratan de inventar respuestas en base a lo que creen que es lógico y demás. Entonces espero que eso le dé algo de perspectiva en el asunto. Realmente creo que somos llamados a someternos, a menos de que las circunstancias sean tales en donde el mandato no es claro, o no es claro quién es su jefe, o quién es a quien usted sirve, o lo que sea. Y no debido a que a usted no le cae bien el jefe, y por eso cree que usted tiene el derecho de violar el estándar bíblico. Bueno, podríamos seguir, pero vamos a detenernos en ese punto. Les agradezco por sus preguntas. Espero que hayamos cubierto las que usted tenía en mente. Pongámonos de pie para terminar en oración. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en esta noche, por un día maravilloso, los testimonios del bautismo. Te alabamos, bendecimos tu nombre con gratitud por todo lo que has hecho en este día. Oramos, oh Señor, porque vivamos para tu gloria conforme salimos de este lugar, y te damos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.